Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 40 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas orientado para opositores. Un artículo 40 importante que habla sobre la notificación de los actos administrativos. Y dice así el 40.1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos, en los términos previstos en los artículos siguientes. Así que vemos que este no va a ser el primer artículo que va a hablar sobre la notificación. Va a ser los 40 y siguientes. Bien, vemos que aquí hay una obligación por parte del órgano que dicte resoluciones y órganos administrativos. Y es la obligación de notificar a los interesados, de hacerles saber el contenido de esos actos y resoluciones. ¿A qué interesados? Aquellos cuyos derechos e intereses se vean afectados. Así que, 40.1, la lección que hay que sacar de aquí es que el órgano que dicte resoluciones y actos tiene la obligación de notificar a los interesados afectados por el contenido de resoluciones y actos administrativos que dicte. Bien, seguimos. 40.2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la resolución con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Bien, en primer lugar, vemos la palabra o el verbo cursada. ¿Qué significa que una notificación deberá ser cursada? Pues bien, significa básicamente que debe ser enviada o tramitada oficialmente a su destinatario. Cursada en este contexto implica que la notificación debe ser entregada de manera formal y siguiendo los procedimientos establecidos. Por ejemplo, mediante correo o mediante sede electrónica, en persona, etc. Cursada significa tramitada oficialmente. Es decir, con la capacidad, esa notificación con la capacidad de ser abierta por el destinatario. Bien, pues hay un plazo para que esa notificación deba ser cursada. Se debe cursar en un plazo de 10 días. Plazo de 10 días. A partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. ¿Vale? 10 días. Bien. Contenido de esa notificación. Pues hay varios elementos que integran la notificación. El primero de ellos es el texto íntegro. Texto íntegro. Es decir, el contenido. ¿Y qué debe incluir ese texto íntegro? Pues debe incluir si esa resolución, que es un acto en sí, pone fin o no a la vía administrativa. Es decir, un acto que no ponga fin a la vía administrativa significa que puede ser recurrido ante la administración, que el interesado puede protestar ante la administración interponiendo un recurso. Si pone fin a la vía administrativa, pues ya el interesado no podrá protestarle a la administración y deberá irse al mundo judicial. Eso significa fin a la vía administrativa. Pone fin a la vía administrativa porque ya no hay vía administrativa, ya es solo la vía judicial. Pues bien, esa indicación debe estar en el texto íntegro de la notificación, porque la notificación contiene el texto íntegro de la resolución. Bien. Expresión de los recursos que procedan. Recursos. ¿Qué tipo de procedimientos tiene el interesado para protestar? Esos son los recursos. Recurrir a la resolución es protestar ante ella, no estar de acuerdo y pedir que se rectifique o se cambie de algún modo. Bien. Recursos que procedan en su caso, porque a veces no pueden proceder recursos.
como hemos visto en algunos casos. Bien, si procede, recursos en vía administrativa y judicial, ¿vale? En ambas vías, en su caso. Siguiente elemento, órgano ante el que hubieran de presentarse los recursos. ¿Ante quién se presentan los recursos? Y por último, plazo. Plazo para interponerlos. ¿El qué? Pues los recursos. Así que vemos que el contenido de la notificación está muy orientada a los recursos administrativos, ya que, aparte del texto íntegro, pues hay expresión de los recursos, ante quién hay que interponerlo, plazo para interponerlo. Así que la administración le da al interesado esa capacidad para que proteste. Bien, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente. Pueden ir por otras vías si lo estiman procedente. Otros recursos, otro tipo de recursos. Ya en el mundo de los abogados y etcétera. Bien. Pues ya sabemos el plazo en el que debe ser cursada una notificación y el contenido de la notificación. Seguimos. 40.3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen algunos de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o interponga cualquier recurso que proceda. Así que vemos que nos ha llegado o le ha llegado a un interesado una notificación que contiene el texto íntegro, pero alguno del resto de requisitos, pues no está en la notificación. Omitiesen algunos de los demás requisitos. ¿Qué pasa en estos casos? Es decir, tenemos el texto íntegro, pero o no nos han dicho qué recursos proceden, o no nos han dicho ante quién hay que presentarlo, o no nos han dicho el plazo para presentarlo. Pues bien, estas notificaciones surten efectos a partir de la fecha en que el interesado surte efecto en la fecha en la que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de resolución o interponga recurso. Cuando haga una de estas dos acciones, la notificación surtirá efecto. Por ejemplo, en sede electrónica, pues el interesado ha abierto la notificación. Eso supone el conocimiento del contenido y alcance de la resolución. O, si interpone un recurso, quiere decir que el interesado se ha dado cuenta de que había una notificación. Sí que tiene sentido. Así que eso. Estas serían notificaciones incompletas, el 40.3. Seguimos. 40.4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. Así que, 40.4, a los efectos de entender que la administración ha cumplido con lo que tenía que hacer. A esos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro de plazo, ¿qué es suficiente para darle el aprobado a la administración? Para darle el cinquillo. Pues será suficiente que contenga al menos el texto íntegro. Y un intento, además, de notificación debidamente acreditado. Es decir, que hay alguna prueba de que se ha intentado notificar al interesado y que esa notificación tiene el texto íntegro. Cuando se cumplen estas dos condiciones, la obligación de notificar dentro de plazo se entiende cumplida por parte de la administración. Bien, y 40.5, las administraciones públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos
cuando estos tengan por destinatarios a más de un interesado. Así que un 40.5 que habla sobre la protección de datos personales cuando los destinatarios sean más de una persona. Es decir, cuando en esos actos y resoluciones aparezcan datos, además del interesado, de otros interesados, que puede vulnerar la protección de datos, porque hay datos personales en esas resoluciones. Así que la administración, pues quizá podría poner con asterisco los DNIs de ciertas personas, o codificar los nombres de personas, etc. Proteger los datos personales cuando el destinatario de una notificación no sea solo una persona, sino sea más de un interesado. Así que sin más, queda analizado el 40, la introducción a las notificaciones. Importante que la notificación es una obligación por parte de la administración y deberá ser cursada en un plazo de 10 días desde que el acto sea dictado. Importante conocer el contenido de las notificaciones, cada elemento. Importante saber qué pasa cuando alguno de esos elementos falta. Importante también saber cuándo le damos el cinquillo a la administración, es decir, cuándo se entiende cumplida esa obligación de notificar, y mucho cuidado con la protección de datos personales cuando las notificaciones se dirigen a más de un interesado. Así que sin más, seguiremos en las notificaciones en el próximo artículo, que será el 41. Un saludo.